Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, a continuación vamos a realizar una serie de videos para utilizar tablas dinámicas para análisis de datos, particularmente en el ámbito de la estadística. La planilla de cálculo con la que vamos a trabajar a continuación la podrán descargar a través del enlace adjunto a este video, ¿ya? Para que puedan poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy día. Bueno, vamos a comenzar con algo bien simple. Vamos a crear una tabla dinámica, pero particularmente tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que queremos nosotros obtener de estos datos? Esta es una tabla que tiene aproximadamente 1500 datos. Es una encuesta de un programa social que se realizó en diversas comunas. Y como primera etapa, nosotros vamos a desarrollar una tabla de frecuencia para poder determinar cuántas son las personas que recomendarían este programa y cuántas no, obviamente. En otras palabras, vamos a ver cuántos sí y cuántos no tenemos contabilizados en esta lista, para posteriormente realizar una segunda tabla dinámica en donde vamos a descomponer las recomendaciones para este programa, ya sean sí o no, por comuna, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tabla de frecuencia de recomendación del programa social. Y la segunda pregunta, no sé dónde la pegó, a ver, aquí está. Ah, la está centrando, ahí sí. La segunda pregunta va a ser, ¿cuál es la composición de las recomendaciones del programa social? Ya. Entonces, esas son las dos cuestionamientos o dos preguntas que vamos a realizar en esta oportunidad, ¿ya? Así que, sin más demora, vamos a comenzar con esta práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla completa. Nos vamos a posicionar en la primera celda, en la celda A1. Vamos a presionar Control y Shift, seleccionamos la flecha hacia el lado y luego hacia abajo para seleccionar todo el rango de la tabla. Seleccionamos todo el rango a pesar de que nosotros no vamos a trabajar con todas las columnas que tenemos aquí. Pero de todas maneras vamos a seleccionarlo todo. Ahora vamos a ir a insertar tabla dinámica. Si se fijan aquí en la tabla dinámica en la parte superior tenemos la selección de del rango de datos de la tabla con la cual nosotros vamos a trabajar. Luego me dice y me pregunta, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Para hechos prácticos y para visualizar también los datos, nosotros los vamos a poner en la hoja existente. Una vez que seleccionamos eso, tenemos que seleccionar específicamente el lugar inicial de donde va a partir esta tabla. En el caso que tengan celdas combinadas, va a arrojar un error, producto de que ya esas celdas están siendo utilizadas por alguna operación dentro de Excel. Así que traten de escoger un lugar donde tengan la disponibilidad de espacio y segundo, no existan celdas combinadas, ¿ya? Así que una vez dicho eso, seleccionamos la celda, Enter, y ahora aquí me pregunta, me muestra un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo tenemos todas nuestras variables, si se fijan, y la ubicación de estas variables. Así que lo que yo quiero es que en filas
en las filas, yo voy a poner la recomendación del programa. Esa va a ser la variable que tiene dos respuestas, sí o no. Este tipo de variable es una variable de tipo cualitativa, ¿ya? Y en columnas no vamos a poner nada, sino que vamos nuevamente a arrastrar la recomendación del programa a la sección de valores. Y si se fijan aquí, de forma automática selecciona cuenta, ¿ya? ¿Por qué hace eso? Porque es una variable de tipo cualitativa, en donde esta variable básicamente me está dando la información respecto a si recomiendan o no recomiendan. Lo que va a hacer es un conteo de ambas dos respuestas. Si alejamos un poco, si se fijan, aquí ya tenemos esas respuestas. Recomendaría no, hay 457 y sí 1043. En total tenemos una muestra de 1500, que eso es lo que esperaríamos. Se fija, solamente usamos una y lo pusimos en fila. Ahí ya tenemos listo nuestra tabla de frecuencia respecto a el programa. Entonces, vamos a modificar la tabla. Yo me voy a posicionar aquí y esto es una frecuencia. Estamos hablando de una frecuencia absoluta. Vamos a complementar esta tabla porque muchas veces cuando nosotros estamos usando análisis de frecuencia es recomendable también determinar la frecuencia relativa porcentual, que la voy a simbolizar con esa letra. Y ahí tenemos nuestra representación. Vamos a ingresar la fórmula. Aquí yo no puedo seleccionar directamente la celda porque me da una instrucción bastante grande, la cual se me hace un poco compleja para poder procesar matemáticamente esta información. Así que lo que yo voy a hacer es poner 100 por, y ahora voy a seleccionar la coordenada de la celda, en este caso sería K8. Entonces pongo K8 dividido por el número total de muestras. En este caso 1500. Tengo dos opciones, o pongo 1500, ¿ya? O la otra alternativa es seleccionar la celda específica, que en este caso sería K9. Debido a que yo posteriormente voy a aplicar la función de completado, voy a seleccionar la celda K9 y voy a fijar el valor presionando los signos pesos para que queden de esta forma. Ya tengo mi porcentaje. Voy a acotar un poco los decimales a 2 decimales porque no conviene trabajar con más de 2 en este caso. Y luego, como ya ingresé la fórmula, en donde tengo fijo el valor de las muestras, procedo a aplicar la función de autocompletado. Luego acá abajo voy a sumar, para eso voy a usar la función que está aquí, que es de suma. En algunas versiones aparece como autosuma, en este caso, en esta versión que es un poco más nueva, y sumamos. ¿Se fijan? Tengo un 100, parece que hay una fórmula que está mala, sí, me equivoqué en la fórmula, acá sería 10, ahí sí, y acá también sería 10, ahí estaría la fórmula correcta. Ya, ¿se fijan? Se pueden modificar, o podríamos haber aplicado, ya que corregimos la primera, el autocompletado. Y el total nos tiene que dar 100. ¿Ya? Vamos a igualar los formatos de la tabla para que queden simétricos. Voy a usar esta brochita que está acá, que me permite copiar el formato y luego pegarlo al lado.
Lo mismo voy a hacer con la parte inferior. Ahí. Y ahí tengo los totales. Podríamos maquillar un poco más, por ejemplo, centrar. Y ahí ya queda mejor. ¿Cuál es la? Vamos a insertar gráficos. Ahí sí. Vamos a ver si me da los porcentajes. Ahí sí me está dando los porcentajes. Si se fijan, ahí ya tengo los porcentajes. Pero yo necesito que me indique los valores, ¿ya? Entonces para eso vamos a posicionarlo seleccionando el gráfico, botón derecho, seleccionar datos, y aquí yo puedo editar las series. Entonces voy a editar las series. Esos serían los rótulos. Ahí sí. Ahí ya tenemos rotulado todo esto. Así que eso sería el gráfico de frecuencia porcentual. Y podríamos hacer un segundo gráfico. Generalmente el gráfico más usado para la frecuencia absoluta. Vamos a seleccionar este rango de datos. Y vamos a insertar. Aquí uno puede insertar tablas dinámicas o gráficos dinámicos. Vamos a seleccionar particularmente un gráfico recomendado. Y ese sería el gráfico de barra o histograma. Le vamos a indicar que nos muestre las etiquetas con los datos. Y ahí tenemos el gráfico con las frecuencias. Ya tiene sus etiquetas, así que no vamos a hacer más modificaciones. Podríamos cambiar el título, pero por ahora los vamos a dejar así. Vamos a correr un poco los gráficos, porque ahora vamos a crear una tabla para el segundo caso. Si se fijan, ya hemos aprendido a crear las tablas de frecuencia junto con la gráfica, que yo creo que es lo más importante en estadística, la forma de mostrar los gráficos. La segunda parte, vamos a hacer una nueva tabla dinámica, pero ahora indicando la composición, control shift, ¿cierto? Seleccionamos todo el rango, vamos a subir. Entonces vamos a seleccionar. Voy a subir porque voy a poner la tabla más arriba. Más o menos por aquí. Vamos a insertar nuevamente una nueva tabla dinámica. La ubicación la vamos a seleccionar un poco más abajo, aquí. Y ponemos aceptar. Bueno, lo que estábamos haciendo es graficar los sí y los no, que estaban en recomendaría el programa, y nuevamente lo vamos a poner aquí en filas. Pero ahora, comunas, los vamos a poner, vamos a seleccionar comuna y los vamos a poner acá en columnas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, saber e indicarle precisamente que cuente los valores sí y no, y para eso lo ponemos, arrastramos, recomendaría el programa en valores. Entonces, si verificamos ahora, tenemos la tabla de las comunas encuestadas y con la distribución en frecuencia de cada uno de estos valores. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a cerrar esto. El cuadro de diálogo de la tabla dinámica, y le vamos a pedir, por ejemplo, que nos cree
un gráfico. Vamos a seleccionar un gráfico dinámico, ¿ya? Y aquí tengo la distribución de sí y nos por comuna. ¿Ya? Entonces, ya con esto hemos completado nuestras tablas de frecuencia, básicamente recordando que la frecuencia corresponde a la cantidad de veces que se repite un valor, y justamente podemos también hacerlo en función de también la distribución por comuna. ¿Ya? Espero que les haya servido esta pequeña cápsula y nos vemos en una siguiente entrega. Recuerden que esta planilla va a estar disponible en la descripción del video. Nos vemos prontamente. Adiós.